otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil. El Solar, un podcast de LT Radio. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Por acá les hablo Ernesto y les doy la bienvenida al Solar. Hoy les quiero hablar sobre una nación amiga, una nación que es realmente muy importante para la vida cotidiana de los cubanos y un país que realmente polariza a quienes hablan de ello. O sea, cuando se habla de Venezuela, es muy difícil encontrar a alguien en la comunidad internacional y también entre el pueblo cubano que sea indiferente a lo que está pasando en ese hermano país. Y digo sí, hermano, independientemente de las afinidades ideológicas que en el momento actual tienen los respectivos gobiernos de Cuba y Venezuela. Estoy hablando de una hermandad que va mucho más allá. Como pueblos latinoamericanos que somos cubanos y venezolanos, creo que la solidaridad y la empatía que debemos sentir los unos a los otros va más allá de la afinidad ideológica que acerca a los respectivos gobiernos. Les decía que Venezuela es un país que realmente ha sorprendido, para mal, lamentablemente, en los últimos tiempos. Es realmente polémico, que inclusive ha llegado a dividir a la izquierda o a las izquierdas del continente y también alguna que otra europea. Quizás el ejemplo más cercano a esto lo encontramos en el reciente informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que recordemos fue presidenta de Chile en varias ocasiones y que se ha caracterizado por ser, a los estándares chilenos, una política de izquierda, o sea, una lideresa de izquierda. Este informe, que no dejaba para nada en buenos términos al gobierno del actual, vamos a decir que presidente, Nicolás Maduro, era realmente explícito en cuanto a la hora de definir o de esclarecer lo referente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en muchas ocasiones debido a órdenes directas de las altas autoridades del país. Lo más sorprendente de este informe, aprobado con amplia mayoría por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández, la peronista argentina, lo ratificara. ¿Cómo es esto posible? O sea, el gobierno de Argentina, recordemos que tiene en su seno a nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, y la relación de cercanía y empatía político-ideológica entre la Venezuela de Chávez y la Argentina kirchnerista es realmente uno de los pilares en los que se sustentó todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, el proyecto de integración de la patria grande en la década pasada. En fin, sin más preámbulos, lo que vengo a intentar hablar con ustedes hoy, y quizás en otra ocasión más, no creo que me dé tiempo a abordarlo todo, va a ser en torno a la siguiente interrogante que muy pocos medios se han encargado de esclarecerla. ¿Cómo Venezuela llegó a la situación en que está? ¿Cómo un país que tiene una de las principales reservas de petróleo en el mundo se encuentra hoy con una población en un 96% por debajo del índice de pobreza? Una población cuyo salario mínimo al mes es inferior al dólar, o sea, el bolívar negro se encuentra cotizando en este momento a una tasa de 430.000 bolívares frente al dólar.
mientras que el salario mínimo legal en Venezuela es unos 400.000 bolívares. ¿Cómo es posible que este país es tan rico en recursos naturales, con unas tierras con un potencial suficiente como para garantizar una relativa soberanía alimenticia, se encuentra en un cuadro tan dantesco? Yo creo que para tener una comprensión cabal de lo que está pasando hoy en Venezuela, hay que ir no solamente al periodo de Chávez, el presidente, como todos sabemos, inmediato anterior al actual mandatario Nicolás Maduro, sino ir más atrás, al periodo pre-Chávez, a la llamada Cuarta República. ¿Qué fue la Cuarta República? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? Y quizás esto explique el fenómeno de Chávez, todo lo que ocurrió durante su gobierno y finalmente este hoy de Nicolás Maduro. Sin más preámbulos, creo que habría que ir a 1958. En ese año, la dictadura militar, encabezada por Marcos Pérez Jiménez, se encontraba en franca decadencia y ya a punto de ser liquidada de la mano de la Junta Patriótica. La Junta Patriótica fue una especie de triunvirato integrada por los principales partidos de la época. Los hoy opositores, Partidos de Acción Democrática y COPEI. COPEI es la sigla de Comité para la Organización Política Electoral Independiente, y la ya extinta URD o Unión Republicana Democrática. Esta Junta Patriótica tiene aquello que me gustaría resaltar, que convocó a una unión cívico-militar. O sea, este término que tanto reivindicó Chávez y también reivindica Maduro, no es una invención que surge con el chavismo. Quizás por eso haya tenido tanto impacto y tanta aceptación, o relativa aceptación, dentro de las filas del chavismo, en el sentido de que este llamado a ser una unión cívico-militar fue uno de los estandartes que utilizaron estos partidos que les comentaba, AD, COPEI y la URD, para articular un mecanismo mixto entre las fuerzas políticas, el poder civil y el poder militar que no respaldaba a Marcos Pérez Jiménez, para, una vez derrocado, restaurar la democracia o el Estado de Derecho en el país. Lo cual se vino a concretar posteriormente con la asunción de Rómulo Betancourt frente a la presidencia de Venezuela. La Venezuela que va a existir hasta 1999, año en que era la constituyente convocada por el presidente Hugo Chávez, refundar esta llamada Cuarta República, surge en 1961 a raíz del Pacto de Punto Fijo. Obedece su nombre a la Quinta de Punto Fijo, donde los principales líderes políticos de Venezuela se reunieron y efectivamente trazaron puntos en común, en consenso, para restaurar la democracia dentro del marco de un Estado constitucional estándar. La Constitución de 1961 realmente tuvo el mérito de configurar o de dar una estabilidad al sistema político venezolano hasta finales de la década de los 90 del siglo pasado, aunque era una constitución lo que llamaríamos muy conservadora, que concebía a los partidos políticos como el único interlocutor entre la base, o sea, la ciudadanía y el poder político. Era una constitución formalmente presidencialista, aunque restaba o sustraía al Ejecutivo tareas tan insignes o propias de un sistema presidencialista como, digamos, intervenir en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y otros tantos actos como la designación de funcionarios menores como embajadores o la alta plana militar del país. Estaban sometidas y condicionadas al beneplácito del Congreso. O sea, realmente va a ser dentro de este esquema de separación de poderes en Venezuela, el Congreso, el legislativo, el que va a tener un mayor poder, una mayor toma de poder de decisiones, va a ser el epicentro del andamiaje estatal en todo este periodo.
Punto Fijo van a ser como una muestra a la aversión a Marcos Pérez Jiménez y todo lo que representaba. Desde la perspectiva crítica se habla de una partidocracia, de un pacto entre castas. Sea lo que sea, este sistema logró perpetuarse o sostenerse hasta el 99. Y digo yo que bueno, alguna virtud debió tener, más allá del mero hecho de protagonizar la salida del dictador de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, si me perdonan la analogía, era el Fulgencio Batista de Venezuela. Así que tenerle aversión me parece a mí bastante sencillo. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los actores políticos, los principales partidos políticos que van a trazar o van a protagonizar la vida política de Venezuela en los siguientes años? Tenemos al primero de todos, AD, Acción Democrática. Acción Democrática va a ser un partido que va a tener una orientación socialdemócrata, aunque va a tener vínculos muy estrechos con la izquierda más radical. De hecho, Rómulo Betancourt, su líder histórico, su fundador histórico, se declara abiertamente marxista. Desde el COPEI, que va a tener una postura mucho más relativamente conservadora, digamos, una tendencia social cristiana, acusaban a de ser un partido comunista disfrazado. En esta etapa, un punto en común que tuvieron ambos partidos fue, recordemos que estamos en los 60, Guerra Fría a todo furor, fue excluir a la izquierda, concretamente al Partido Comunista Venezolano, de la toma efectiva de decisiones. Por ende, la izquierda no va a representar un polo de poder en esta etapa y más bien va a ser vista eventualmente como la única alternativa legítima, por así decirlo, a este pacto de Punto Fijo que se va a empezar a desgastar por determinados motivos en la década del 80 y del 90. El andamiaje que establecieron COPEI y AD va a ser de un sistema semicorporativista, o sea, y basado en la redistribución de la renta petrolera. Venezuela, como todos sabemos, es un país extremadamente rico en petróleo. El Estado, sobre todo durante la presidencia del ADECO Carlos Andrés Pérez, va a nacionalizar los principales recursos venezolanos y va a fundar PDVSA. Esto eventualmente va a tener unas consecuencias que en largo plazo no fueron positivas para el país, pero garantizó que al menos a partir de la década de 70 hubiese un boom económico en el país, motivado sobre todo porque a raíz de la guerra de Yom Kippur, un conflicto que se inserta dentro de las lógicas de poder del Medio Oriente, en el que por determinados motivos los países árabes impusieron un bloqueo a aquellos países de Occidente que hubiesen apoyado a Israel en el conflicto por la toma de los altos del Golán y del Sinaí, o sea, un conflicto Israel versus Egipto y Siria. Europa Occidental y también Estados Unidos se van a ver de la noche a la mañana sin unos proveedores confiables de petróleo, el precio se va a disparar y van a descubrir que ahí estaba Venezuela, un país ajeno a todo ese tipo de conflictos, un país políticamente estable y que no tenía ningún problema de vender todo su petróleo a cambio, por supuesto, de los atractivos precios que ofrecía el mercado internacional en ese momento. Carlos Andrés Pérez entonces va a empezar a distribuir toda esta renta petrolera y muchos indicadores sociales en Venezuela, sobre todo en la rama de la educación, van a mostrar unos indicadores dignos de orgullo. En este sentido, el semicorporativismo van a jugar un rol importante Fede Cámaras y la Confederación del Trabajo Venezolano. A raíz de la formación de paritarias, de las discusiones tripartitas, sumado al hecho de que el sindicalismo de la mano de Acción Democrática va a avanzar hacia posturas mucho más socialdemócratas, más negociadoras, menos en pos de mecanismos más radicales y tradicionales, como serían por ejemplo las huelgas, van a pactar con la élite empresarial, con la élite gubernamental, en pos de la distribución de la renta petrolera. Ergo, el gran sustento de este sistema tan idílico, teóricamente, va a ser justamente la renta petrolera. En tanto el petróleo esté alto, todo va a estar bien. Cuando el petróleo cae, bueno, eventualmente el sistema va a entrar en decadencia.
Carlos Andrés Pérez, este señor va a tomar decisiones en pos de proteccionismo, en pos de diversificar el tejido empresarial e industrial de Venezuela, y va a tener resultados más bien mediocres. Pero eventualmente, de hecho, la decisión de expropiar pozos petroleros a las transnacionales petroleras va a generar que el Estado venezolano sea demandado por cifras astronómicas, cuya indemnización en su momento inclusive superó en el largo plazo los beneficios que obtuvo Venezuela de las nacionalizaciones, lo cual se va a hacer sentir particularmente en la década de los 80 cuando el precio del petróleo cae. A raíz de estos precios exorbitantes del petróleo de los que estoy hablando, los países importadores, incluyendo Estados Unidos, Europa Occidental, van a empezar a implementar políticas de austeridad, quizás moverse más hacia otras fuentes de energía alternativas como pueden ser la energía nuclear, y también van a intentar desarrollar yacimientos propios, llámese el petróleo del Mar del Norte, que explotan Gran Bretaña y Noruega, por eso hablar del caso europeo. El caso es que la renta petrolera va a disminuir, y si a eso se le suma el hecho de que las políticas propias del consenso de Washington están empezando a tomar vigencia, recordemos que en la década del 70 este innombrable señor Augusto Pinochet empezó a promoverlo o implementar en Chile lo que sería el llamado modelo neoliberal, el cual sería eventualmente imitado por Margaret Thatcher a partir del 79 en Reino Unido y por Ronald Reagan a partir del 80, si mal no recuerdo, en los propios Estados Unidos. O sea, el paradigma de Estado keynesiano que se instauró en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se va a poner en tela de juicio, y Venezuela va a intentar cambiar el ciclo, o sea, cambiar de paradigma hacia un modelo económico mucho más liberado. Yo no soy economista, por ende no quiero detenerme mucho en este aspecto, pero a raíz del comentario de varios expertos que he estado leyendo, sobre todo venezolanos, y los resultados obvios que para nada favorables que obtuvieron, no sería nada extravagante decir que fue muy mal implementado el modelo aperturista, ya sea a través de los gobiernos del copellano Luis Herrera Compins o de la DECO Jaime Lucinchi. Sea como sea, cuando los dos lo hizo peor, y la economía se empezó a resentir, y con ello el descontento empezó a crecer. En este sentido, hay un tercer actor que durante todo este periodo va a estar aparentemente en silencio, que no va a incidir en la toma de decisiones políticas, y estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Y hago énfasis en el plural, Fuerzas Armadas, y más adelante ya veremos por qué. Cuando vuelve el gobierno civil encarnado en Rómulo Betancourt, una de las grandes preocupaciones era asegurarse de que un golpe militar no volviese a ocurrir. Rómulo Betancourt empezó a reunirse con los militares, a tomar la temperatura de las instituciones, a deshacerse de aquellos militares que él notase, infiriese, que no estaban del todo conformes con la actual situación, que tenían algún tipo de descontento o aversión hacia el gobierno. Y habrá dos factores que van a redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. Recordemos que estamos en los 60, Guerra Fría, la lucha contra el comunismo. Y en el 59 hubo un cisma en el Caribe, digamos que en todo el continente, la Revolución Cubana. Al amparo de la Revolución Cubana, y de hecho con el apoyo de La Habana, diversas guerrillas van a intentar operar en el territorio venezolano, no subvertir el orden al fin de imitar, quizás en el más radical de los casos, lo que ocurrió aquí en Cuba. Las Fuerzas Armadas venezolanas, institucionales, van a intervenir en primer lugar para sofocar y desarticular esas guerrillas. Ergo, las Fuerzas Armadas encuentran un enemigo al cual enfrentarse, que ya no va a ser el gobierno civil. Y si eso se le añade otro factor más, que es el de la vecina Colombia, lo cual ya de por sí se encontraba en un estado inestable militarmente hablando, de cara a lo que es este factor de la guerrilla, y demás, había un factor extra por el cual se legitimaban las Fuerzas Armadas y se le da un rol a desempeñar. O sea, uno, era la lucha hacia adentro, la lucha por evitar la propagación de guerrillas, vamos a decir, comunistas. Dos,
como una defensa de la soberanía venezolana de cara a evitar que el conflicto colombiano traspasase la permeable frontera que existe entre ambos países. De hecho, es así tan permeable esta frontera que hay tribus indígenas que no la reconocen. Una buena parte de la misma es selva, no tiene plazos fronterizos regulados y de hecho los indígenas pasan, y ya los que no son tan indígenas pasan tranquilamente de un lado a otro sin preocuparse por cuestiones que ellos no reconocen como permisos aduaneros. Viendo todo este caso, tenemos unas fuerzas armadas que van a permanecer en silencio todo este tiempo, subordinadas al poder civil, ya sea el poder civil encarnado en el Partido Acción Democrática o el COPEI. Durante este tiempo, la corrupción no fue un factor ajeno al sistema político venezolano. De hecho, cierto descontento empezaba a acumularse en las Fuerzas Armadas porque se empezaba a notar que, más independientemente del profesionalismo y del empeño que pusiese el militar en superarse y en ascender, el acceso al alto mando militar o a los altos mandos militares de la República no dependían tanto del profesionalismo del militar, sino como el nivel de confianza y los contactos que tuviese este militar respecto al partido político que en la coyuntura gobernase. Y este decepcionó mucho, o sea, empezó a incubar un cierto descontento, un descontento que una vez que ocurre este proceso de pauperación económica, la década de los 80, a raíz de no solamente de la caída del precio del barril de petróleo, sino de toda una consecución de malas decisiones de los diferentes gobernantes, este descontento de las Fuerzas Armadas ya no, con el sistema político venezolano, ya no solamente va a ser exclusivo de los militares por este motivo que estoy hablando, sino también de estos militares en cuanto a ciudadanos, debido a que los estándares de vida estaban cayendo. Más adelante por ahí les daré un par de cifras que, bueno, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, entre 1983 y 1989, el Bolívar, que era, si no la más, al menos hasta ese momento había sido una de las divisas más estables del mundo, acumuló una inflación del 100%, o en relación a las estadísticas venezolanas. La última estadística de la que tengo conocimiento en cuanto a la inflación es de 1.700.000%. O sea, pero pues obviamente en los 80 ellos no tenían esta referencia actual. Y por supuesto una inflación de un 100% en 5 años, dado los estándares a los que Venezuela venía acostumbrando a su población en el mundo, realmente impactaron. De hecho, hacia 1998, un país que tiene las principales reservas petroleras del mundo, tierras fértiles, un espacio para crecer, población joven, etcétera, 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 ostentaba una pobreza de un 49% y en el caso de la pobreza extrema ascendía al 21%. Eso, repito, dado los estándares venezolanos de la época, era poco más que absolutamente inaceptable. Entonces, tenemos una década del 80 en que se empieza a descomponer la situación. Después de estos señores, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi, vuelve Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, que fue, les repito, el presidente que administró la prosperidad de los 70, del precio del barril extremadamente alto, y que al tener este buen antecedente, por supuesto que fue elegido de goleada, digamos, fue en el 80 y tantos. Tendría que revisar ahora las cifras. El caso es, hay un descontento social, y ese descontento social debe canalizarse por algún lado. Y el establishment político, una de las formas que encuentra de canalizar el mismo descontento es, o sea, la gran innovación, la gran cortina de humo, la gran pantalla, la zanahoria, por así decirlo, que vamos a utilizar Carlos Andrés Pérez, es como ver el proceso de descentralización. Venezuela es un estado federal, históricamente lo ha sido. La lógica de un estado federal parte de que tienes diferentes sujetos a los que vamos a llamar estados, o puedes llamar provincias, como en el caso de Argentina o Canadá, que se unen para formar un sujeto determinado, un sujeto en común. Esto lo vamos a llamar el gobierno federal. El gobierno federal existe porque los diferentes entes, los diferentes sujetos decidieron crearlo. Esta es la principal diferencia con un estado unitario. ¿De dónde surge el poder?
Ergo, es absolutamente comprensible o casi inherente a un sistema federal la descentralización. Y estoy hablando de cuestiones tan básicas como que los gobernadores de los estados o los alcaldes municipales deben ser o deben surgir de elecciones independientes de las centrales, o sea, que los ciudadanos del municipio y los ciudadanos del estado elijan en elecciones independientes del gobierno central a sus respectivos gobernadores y alcaldes. Y esto es lo que planteaba la Constitución venezolana de 1961, lo cual hasta ahora había sido olímpicamente desconocido, tanto por AD como por COPEI. En esta coyuntura, por así decirlo, Carlos Andrés Pérez, a despecho de su propio partido AD, que conste que en este segundo mandato Pérez se va a desligar mucho de AD, salvo 3 ministerios de poco peso político real. Todo el gabinete de Pérez va a estar compuesto por tecnócratas no militantes AD, o que al menos no siguen las directrices del partido, y esto por supuesto va a crear resentimiento. En 1989, a raíz de esta descentralización, es que la izquierda, en el Partido Comunista de Venezuela, el MAS, Movimiento Socialismo, pero no me refiero al boliviano, me refiero al venezolano, que es un desgajamiento del Partido Comunista Venezolano y que va a tener unas posturas, si acaso, un tanto más moderadas, más tendientes a la negociación. Van a irrumpir en la escena institucional ya como actores políticos reconocidos. De hecho, hacia 1993, año en que se elige Rafael Caldera, el presidente anterior a Chávez, si bien es cierto que efectivamente COPEI, uno de los partidos de punto fijo, nuevamente logra la presidencia, ya el monopolio del sistema político venezolano que venían ostentando durante todo este tiempo Acción Democrática y COPEI va a desaparecer. Se lo van a disputar. Entonces, vamos a volver un momento atrás. Hacia los 80. O sea, en esta situación en que, recuerden, tenemos a unas Fuerzas Armadas descontentas, tenemos a una población descontenta y Punto Fijo, el pacto de Punto Fijo empieza a verse como la encarnación o los principales culpables de la decadencia general de la nación. La ciudadanía, entre ellas las Fuerzas Armadas, se van a acordar de que la izquierda es la alternativa al punto fijo. Y de hecho Chávez, constitucionalmente, porque como en todo Estado democrático y todo Estado de derecho que se respete, los militares deben permanecer ajenos a lo que es el mundo político, o de la política partidista, por así decirlo. Va a empezar a hacer contactos con la izquierda más tradicional, entiendes, el Partido Comunista de Venezuela, el MAS y otros movimientos más, valga la cacofonía, y va a crear el Ejército Bolivariano Revolucionario 200, rebautizado posteriormente como el Movimiento Bolivariano 200. De las relaciones entre Chávez y el resto de la izquierda fue una relación de amor y odio. Chávez era una persona, el carisma en persona, y esto genera tanto amor como odio, tanto aceptación como rechazo. Sea como sea, lo que catapultó a Chávez al estrellato, a la relevancia nacional, fue este fatídico y vergonzoso intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Quizás cuando salió en televisión anunciando que el golpe de Estado había fracasado, que los objetivos que se había propuesto no habían sido alcanzados por ahora, esa famosa frase que después va a reivindicar durante su presidencia, y que él asumió la responsabilidad por los hechos, los va a catapultar al estrellato nacional. Su figura va a alcanzar relevancia y realmente no fueron muchas las consecuencias desde el punto de vista penal que recibió, porque Rafael Caldera, el presidente que sucedió a Carlos Andrés Pérez, lo va a indultar. Entonces, tenemos todo este esquema de descomposición, de resentimiento, de descontento, y
eso en un Estado de Derecho, por muy semicorporativista que sea, eventualmente se refleja en la institucionalidad. Así es como Chávez, gracias al apoyo de los militares, va a encarnar por un lado este prototipo de oficial que está descontento con la casta política tradicional, y por otro va a encarnar también a este político joven, fresco, moderado, muy moderado. Chávez hizo una campaña muy centrista, ya desde decir que él iba a mantener al Bolívar flotando libremente, de que no iba a hacer ningún tipo de expropiaciones, que iba a trabajar con el sector privado o herejía, que Cuba en efecto es una dictadura, o era una dictadura, bueno, lo sigue siendo. Era una dictadura, pero que bueno, eso sí, él no se iba a meter en esto porque este era el problema de los cubanos y el principio de intervención, bla 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 bla. Pero realmente, o sea, el Chávez que va a hacer campaña en el 98 no tiene nada que ver con el Chávez que efectivamente rigió como presidente. La principal consecuencia, o sea, el reflejo de Chávez responde a aquello de que a raíz del estado de inestabilidad política, recordemos el Carcazo, este descontento social que había, estado casi semipermanente de inestabilidad, van a querer que el venezolano promedio quiera un hombre fuerte en el poder, un hombre que dé estabilidad y tranquilidad en el espacio cotidiano. Por supuesto, este ciudadano promedio no estaba pensando en las consecuencias que ello implicaría en el largo plazo. Por ende, Chávez va a llegar en el 98 al Palacio de Miraflores, a la Casa Blanca venezolana, para que se me entienda, con una promesa un tanto preocupante: vamos a cambiar de constitución. Y aquí se me voy a detener un poquito más y ya se me va a salir un poco el jurista, si me lo permite. Por mucho tiempo yo pensé que la Constitución de Venezuela del 61 cometía el flagrante y triste error de declararse imperecedera en el tiempo, o sea, que permitía ser reformada, pero nunca derogada por otra constitución, lo cual legitimaba a mis ojos todo lo que hizo Chávez posteriormente. Realmente, cuando estaba estudiando para hacer este podcast, e inclusive leí la constitución de la época, me sorprendió que eso es falso. La constitución de la República de Venezuela de esa época sí tenía una cláusula de reforma que permitía su sustitución total por otra nueva constitución, como era este proceso, este mecanismo de reforma, vía del legislativo. El legislativo venezolano hasta ese entonces era bicameral: Cámara Baja o Cámara de Representantes y Cámara Alta o Senado. Bueno, la propuesta o el proyecto de constitución debía presentarse en cualquiera de ambas cámaras, respaldada por una cuarta parte de los miembros de la misma. Hecho esto, el Congreso se reunía en plenario, Senado y Cámara, y se votaba la propuesta de constitución. Si dicha propuesta alcanzaba un mínimo de 2/3 partes de votos favorables, entonces el Congreso se volvía a separar en las dos cámaras que lo caracterizaban y el proyecto de constitución se trataba como una ley más. Entiéndase, en la cámara de origen se discutía y una vez que estuviese elaborado se enviaba a la otra cámara para que efectivamente diese el segundo visto bueno y se procedía ya a la sanción. Este mecanismo, que es engorroso, es complicado, es que debe ser así. O sea, las cláusulas de reforma de las constituciones deben ser rígidas, justamente para dar seguridad jurídica al sistema, o sea, para que el gobierno de turno no venga y simplemente cambie las reglas del juego a conveniencia. El problema es que este gobierno de turno de Chávez no tenía el respaldo político de este Congreso para llevar a cabo tamaña tarea como era cambiar la Constitución. Entonces Chávez, legítimamente, eso sí hay que decirlo, interpuso un recurso de interpretación ante la Corte Suprema, la cual, emitiendo una sentencia en extrema polémica que yo mismo leí y cuyo razonamiento final no comparto, habilitó el que Chávez procediese a consultar a la población sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir la Constitución. A ver, ¿qué pasa? Si usted, en principio, un gobierno tal, un gobierno el que sea, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente vía referéndum
o sea, teniendo el 50% más uno del apoyo de la ciudadanía, que es muy legítimo y cierto, pero implicando ello que se desconozca la cláusula de reforma de la Constitución existente, ¿cuál es el objetivo entonces de una cláusula de reforma? Y recordemos que esta Constitución también representó en su momento la voluntad popular, por ende eso no está deslegitimada. Esta cláusula de reforma viene a dar seguridad jurídica al ordenamiento jurídico y al país y a la nación en sentido general. Entonces, usted lo que está creando es un precedente nefasto. Simplemente, cada vez que el gobierno de turno quiera cambiar la Constitución, aunque no tenga el respaldo cualificado de las 2/3 partes, basta con que tenga el respaldo del 50% más uno para que pueda hacer algo tan dramático, tan drástico como cambiar la Constitución. Ojo, y es cierto que un 50% más uno es una mayoría, es la mayoría, pero en un Estado de Derecho no solamente las mayorías cuentan, también cuentan las minorías. Y en un auténtico Estado de Derecho usted tiene que contar con las minorías para no atropellarlas, porque además las mayorías y las minorías son coyunturales. Quien está en la oposición hoy, mañana está en el gobierno, y viceversa. Entonces, sería insostenible que cuando grupos determinados, los grupos políticos se alternan, cambien las reglas del juego, alegando tener el 50% más. Pero bueno, sea como sea, la Corte Suprema de Justicia avaló este camino hacia una constituyente y bueno, los hechos se precipitaron. ¿Cómo fue el mecanismo? Aquí me quiero detener, sobre todo para cuando en el siguiente podcast haga mis comentarios sobre la constituyente de 2017 que convocara a Maduro, se entienda el porqué de mis observaciones en ese entonces. Hugo Chávez convocó un plebiscito donde le preguntaba a los venezolanos dos cosas. Uno, ¿ustedes están de acuerdo con que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para que se refunde el país, etcétera, 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 etcétera? Dos, ¿están ustedes de acuerdo con las bases comiciales que estoy presentando para que la misma en efecto se realice? En ambos casos, las respuestas fueron sí. No sé, abrumadores, superiores al 80%. Por acá les tenía las cifras, ahora mismo no las encuentro, pero bueno, el resultado es que bueno, hubo un sí abrumador. Entonces se convocaron elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue abrumadoramente ganada por los chavistas. Se aprobó el texto, un texto como voy a tener a comentar, se sometió a referendo y se promulgó formalmente vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución, más allá de este vicio de legalidad que a mi juicio tiene, es una de las constituciones que más me gustan. Honestamente, porque ellos se atrevieron a pensar. O sea, cuando usted ve el derecho constitucional clásico, ve que se habla de tripartición de poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Legislativo, ejecutivo, judicial. Ellos se atrevieron a tomar determinados órganos del Estado y crear dos poderes más. O sea, en esta teoría clásica de la separación de poderes, órganos como la Fiscalía, la Contraloría o las Defensorías del Pueblo o la estructura electoral, que eran, digamos, son como órganos de un organismo cuyas funciones uno tiene bien claro, pero que no es capaz de sistematizar en ningún sistema. Este órgano hace tal función, pero no es parte del sistema respiratorio, no es parte del sistema cardiovascular, no es parte del sistema digestivo. Es un órgano que está ahí, hace esta función, pero no es posible sistematizarlo. Ojo, algunas constituciones sí lo hacen, conciben a la Fiscalía ya sea como parte del sistema ejecutivo o como parte del sistema judicial. La Constitución de 40 concebía a la Fiscalía como parte del sistema ejecutivo. La Constitución de 40 la concibe como parte del sistema judicial. La Constitución de 40 concebía al poder electoral, el mecanismo electoral, como parte del sistema judicial o del poder judicial. Y es normal que las Contralorías o las cámaras de cuentas
sean concebidas como órganos asistentes del legislativo. Pero aún así, la constituyente venezolana del 99 creó un mecanismo de 5 poderes, entiéndase: poder legislativo, que estaría encarnado por una Asamblea Nacional unicameral; poder ejecutivo, encarnado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros y vicepresidentes y demás; poder judicial, que estaría encarnado en el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que crea la ley; poder ciudadano, que estaría encarnado por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y el Defensor de Derechos Humanos, o el Defensor del Pueblo; y un quinto poder, que sería el poder electoral, encarnado por el Consejo Nacional Electoral y la estructura que se irradia por todo el país para hacer efectivo este derecho. El poder legislativo y el poder ejecutivo serían elegidos en procesos electorales independientes. En el caso del poder legislativo, por un mandato de 5 años; en el caso del poder ejecutivo, el presidente, por un mandato de 6 años, y aquí es una de las críticas que le hago a la Constitución. Un periodo de 6 años es excesivamente largo. Excesivamente largo. Y si eso se añade que en la versión original se le permitía una reelección inmediata, o sea, un mismo presidente podría estar en el poder hasta 12 años seguidos. Eso me parece aberrantemente largo. El único contexto en que yo en lo personal entendería que un presidente puede estar 6 años en el poder y aún así con ciertos recelos es en el caso, digamos, de México, donde ellos muy sabiamente prohíben todo tipo de reelección, o al menos la reelección inmediata. Tendría que revisar la Constitución de México ahora para hablar con más propiedad. Pero, o sea, solamente en este caso que tienes un mandato de 6 años, pero solamente 6 años. Aún así, no es para mí el modelo idóneo. A mí me gusta más el modelo de un mandato de 5 años con derecho a una reelección inmediata, o una reelección y ya, sin posibilidades de una eventual repostulación una vez que pasen 1 o 2 mandatos constitucionales. No. De hecho, la Constitución de punto fijo del 61 prohibía la reelección inmediata. Concebía un mandato de 5 años y la necesidad de esperar, creo que hasta 2 periodos constitucionales para poderse volver a repostular. Entonces, el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, ya le dije, tiene un mandato de 5 años, y los poderes judicial, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces tendrían un mandato de hasta 12 años. El Fiscal General, Defensor del Pueblo y Contralor General, un mandato de 7 años, si la memoria no me falla. E igualmente el Consejo Nacional Electoral tendría sus miembros, creo que un mandato de 5 años, solo que serían renovados por mitades. Una mitad al inicio de la legislatura y otra mitad al finalizar la misma. Independientemente de las diferencias o las sutilezas que establece la Constitución en el procedimiento de nombramiento de uno u otro poder, todos terminan ante el Poder Legislativo, que debe ratificar o nombrar al alto funcionario, llámese juez o magistrado del Tribunal Supremo, fiscal, contralor, o rector del Consejo Nacional Electoral por una mayoría de 2/3 partes, lo cual en la época de Chávez jamás se alcanzó, salvo en 2 ocasiones, y ya me referiré salvo en 2 legislaturas, ya me referiré a eso más adelante. La Constitución de Venezuela, les repito, me gusta mucho, o sea, porque se atrevieron a pensar, se atrevieron a innovar. O sea, aquí en el tercer mundo, como que nosotros mismos nos decimos que no estamos legitimados a pensar, en plan, pero ¿quieres superar la tripartición de poderes de Montesquieu? O sea, pero Montesquieu no dijo eso, por ende, es un disparate. O sea, si el modelo venezolano hubiese sido implementado en países como Suecia, Canadá o de algún país del epicentro de la comunidad internacional, ese modelo tendría mucha más difusión y sería mucho más aplaudido y tendría el reconocimiento que merece. Pero bueno, se establece en un país periférico como Venezuela y por ende no tiene visibilidad, y si eso se suma en la carga ideológica y la asociación al gobierno de Chávez, bueno, ya los recelos aumentan. A ver, grosso modo, las críticas que le puedo hacer a la Constitución del 99, en primer lugar es porque hace un uso irritante del llamado lenguaje inclusivo. Yo sé que por eso me voy a buscar problemas que me van a acusar de conservador, patriarcal, no sé cuántas cosas más. La verdad es que nada más lejos de mi mentalidad. Pero yo sí soy un poco conservador en lo que es el lenguaje. Soy un feligrés extremadamente leal de la RAE. Entonces este uso excesivo de los plurales, de los singulares, femeninos, masculinos que hace la Constitución de Venezuela me parece abrumador. En plan, el presidente o presidenta de la República, asistido del ministro o ministra,
o ministros o ministras, vicepresidente o vicepresidenta, o vicepresidentes o vicepresidentas. Leer la Constitución de Venezuela es realmente agotador, por esto que estoy diciendo. Y de hecho, me parece, en mi opinión, que no debieron haber hecho eso. Más allá de la finalidad política que se pudieran haber buscado, de tildarse quizás de la inclusión, no va necesariamente de manos del lenguaje, sino más bien, de hecho, es mucho más concreto. Pero repito, ya esa es mi opinión personal, y por supuesto que respeto a quienes piensen de forma diferente. El otro aspecto es el mandato excesivamente largo, el mandato presidencial. Esto ya me refería. En su modelo original, la Constitución venezolana permitía solamente una reelección. En la reforma del 2009, y ya me referiré a esto en el siguiente podcast, este límite se eliminó de forma tal que no existen límites a la reelección a las magistraturas de la República. Lo cual, bueno, en fin, no los voy a adelantar, pero no me gustó para nada. Para nada. El plazo del mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como el de los fiscales, el fiscal general y demás, no es un múltiplo de la duración de la legislatura de la Asamblea Nacional. Me explico. La legislatura de la Asamblea Nacional dura 5 años. El mandato de un juez del Tribunal Supremo de Justicia, por poner un ejemplo, dura 12 años. Al no ser 12, múltiplo de 5, no es nada difícil comprender que va a haber una legislatura que al inicio va a haber una serie de jueces que vencen su mandato, por ende deben ser renovados por otros, pero también a mediados de la misma o al finalizar la misma, otros jueces más igualmente van a haber vencido su mandato y van a tener que ser nombrados igualmente, en última instancia por la Asamblea Nacional por 2/3 partes. El inconveniente de este sistema es que una sola legislatura va a tener mucho más peso político a la hora de designar a los magistrados del TSJ que siguientes legislaturas. O sea, después de que se dé este caso del que les estoy hablando, la siguiente legislatura de la Asamblea Nacional difícilmente va a poder nombrar juez o magistrado alguno al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, esta voluntad popular expresada en las urnas para esta legislatura X no se va a poder reflejar en la designación de magistrados al más alto de los tribunales de la República, justamente porque ya sus mandatos están cubiertos por una legislatura anterior. Y la misma crítica se hace extensible cuando se trata del fiscal general de la República, el Contralor General de la República o el defensor de derechos humanos. De hecho, en adelante me voy a referir a ellos como a los miembros del Poder Ciudadano para hacer un poco más corta la cosa. Hay otro factor que a mí en lo personal no me gusta, que es que no permite el financiamiento de partidos políticos. Esto es un arma de doble filo, porque el que el Estado dé financiamiento a los partidos políticos lo pone en posición de ser más estricto, de ser más riguroso con las cuentas que tiene el partido en cuestión, y además lo disuade de recurrir a patrocinadores privados, los cuales, por lo general, su generosidad suele tener un precio muy caro. O sea, yo te financio tu campaña, pero cuando estés en el poder tienes que incluir tal y más cual elemento en tu agenda, por supuesto, en beneficio mío. El epítome o el ejemplo más claro de este sistema es, si acaso, Estados Unidos de América. Y en contraposición, muchísimos países de Europa, no sé si todos los de la Unión Europea, o al menos si se de casos puntuales como Alemania o España, y sí tienen concebidos en sus legislaciones el financiamiento a los partidos políticos justamente para evitar esto, que tengan que recurrir a un financiamiento privado que lacere o condicione su gestión, su eventual gestión ante el gobierno. El legislativo, al igual que en el sistema de puntos fijos, no va a necesitar del beneplácito del gobierno, del ejecutivo, para promulgar las leyes. O sea, en el modelo de la separación de poderes clásico, ¿cómo funciona? El legislativo promulga la ley, la remite al ejecutivo, y si el ejecutivo la considera inconveniente, no la sanciona. Es el llamado veto, que está vigente en países presidencialistas como Estados Unidos, Argentina, Brasil, no sé si Francia. Pero en el caso de Venezuela,
no se concibe. Quizás una reminiscencia de la tradición de tener un presidencialismo relativamente débil, aunque en el caso de la constitución actual no lo lograron. Dicho sea de paso, tengo que hacer la salvedad de que la constitución de Venezuela concibe al menos 3 tipos de leyes: las leyes ordinarias, las leyes habilitantes y las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias son aquellas que requieren una mayoría simple o relativa para ser aprobadas, digamos el 50% más 1, o basta con que una mayoría relativa, digamos un 40% esté a favor de la ley, un 30% de los diputados se abstenga y un 30% esté en contra. Igual no importa, no alcanzó el 50% más 1, pero en términos relativos hay una mayoría que la respalda. Están las leyes habilitantes, que requieren una mayoría de 3/5 partes de los miembros de la Asamblea para que sea promulgada. Consiste en delegar en el presidente determinadas materias que son objeto de regulación legal, que son competencia originaria de la Asamblea Nacional, para que él, en un plazo determinado, mediante decretos con fuerza de ley, las promulgue y bueno, las ponga en práctica. Chávez va a hacer uso abundante de esta facultad en una medida de lo que le fue posible. Y bueno, finalmente tenemos las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas van a ser aquellas que desarrollen mandatos específicos de la Constitución, como digamos los demás poderes del Estado, o que afecten derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta mayoría de 2/3 partes del hemiciclo particularmente ha sido muy difícil de alcanzar a lo largo de la breve historia constitucional de Venezuela al amparo de la Constitución actual. De hecho, solamente en 2 legislaturas se han podido alcanzar este tipo de mayorías, y no precisamente porque hayan pactado. Ya les hablaré de ellas más en el siguiente podcast. La Constitución de Venezuela es excesivamente puntualista. Regula elementos que, a mi entender, son indignos de ser regulados constitucionalmente. Por favor, los compañeros de la Facultad de Turismo que están oyendo este podcast no se pongan bravos, pero ¿ustedes creen que realmente es necesario que una Constitución, artículo 310 específicamente, hable sobre la necesidad o la obligación que tiene el Ejecutivo de fomentar el turismo? ¿Es necesario que una constitución hable sobre eso? Digo, las constituciones, por supuesto, deben ser rígidas en algunas cosas, deben ser un poco más flexibles en otras, pero bajo ningún supuesto pueden convertirse en camisas de fuerza, porque recordemos que están llamadas a gobernar o a regir en un largo plazo indeterminado, y que la situación que existe en un país al momento de promulgarse se supone que no va a ser la que existe en el país dentro de 10, 15, 20 años. Por ende, la sobreabundancia de reglas excesivamente rígidas pueden poner a las autoridades de futuro en condiciones de ingobernabilidad, y daría paso entonces a la necesidad de proceder a sucesivas reformas constitucionales, lo cual no es del todo saludable. Hay otro aspecto que es lo relativo a la Fuerza Armada. Hace un rato le decía que el plural del nombre durante el puntofijismo iba a ser relevante. Durante el puntofijismo, las Fuerzas Armadas tuvieron altos mandos independientes o separados entre sí. Estaba el mando del ejército, el de la marina, el de la aviación, y si acaso el de la seguridad. No recuerdo cuál era el cuarto precisamente. Ahora, en el modelo que concibe la Constitución de Venezuela, estos altos mandos se van a centralizar en un solo mando, que va a responder exclusivamente al presidente. Y cuando digo exclusivamente me refiero porque, a diferencia del periodo constitucional previo, y tal y como es la usanza en el derecho constitucional comparado, el presidente no va a necesitar de la ratificación del legislativo para nombrar a los oficiales al alto mando militar del país. O sea, el presidente va a tener absoluta libertad para nombrar y destituir a militares sin que el legislativo pueda pronunciarse al respecto. Esto erosiona la separación de poderes
y crea un precedente nefasto, o sea, da la base para la existencia de un régimen militar, digamos así, pretoriano, entendido como ya el presidente como más que un funcionario civil, como un líder que va a ser más militar que otra cosa, y que de hecho su poder va a depender en demasía del respaldo de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que en la época del chavismo perdieron todo tipo de sesgo de neutralidad política y a las que se les obligó abiertamente, en contravención a los artículos 328 y 330 de la Constitución, a pronunciarse manifiestamente a favor de un proyecto político que no comparten todos los venezolanos, como es el del socialismo del siglo XXI y del chavismo. Hay otro aspecto que es el llamado a la participación activa en el desarrollo nacional, así lo menciona la Constitución de a las Fuerzas Nacionales Bolivarianas. ¿Qué significa darle a los militares una participación activa en el desarrollo nacional? O sea, se les va a permitir a los venezolanos establecer un GAESA en Venezuela, o sea, un entramado empresarial exclusivo de los militares. Se les va a designar en cargos tradicionalmente ya reservados a civiles, como en efecto hizo Chávez, y ya de eso hablaré después. ¿Qué significa esto? ¿Y es esto acaso conveniente? A mi entender, la respuesta es un rotundo no. Y por último, cierro con este tema, es lo relativo a la independencia del Banco Central de Venezuela. En si acaso este es uno de los aspectos que más han sido violados por los gobiernos de Chávez y Maduro respecto a la autonomía del Banco Central, el cual la Constitución refrenda un marco regulatorio muy bueno, o relativamente bueno, en pos de darle al Banco Central autonomía frente al Ejecutivo, aunque le niega al mismo la competencia sobre política cambiaria. O sea, una vez que tiene establecido el tipo de cambio, o el régimen cambiario, sea fijo, sea de una flotación libre o una flotación en bandas, el Banco Central de Venezuela no va a poder decidir, según el modelo constitucional que tiene planteado, cuál va a ser la tasa de cambio específica, si es un cambio fijo, cuáles van a ser los márgenes de la banda en que va a flotar la divisa, o, en fin, va a estar supeditado todo esto a el control del Ejecutivo, lo cual puede ser un tanto contraproducente a la hora de lograr una administración efectiva de la divisa nacional, que en este caso es Bolívar. Con este cuadro es que Venezuela entra a la era Chávez, una era convulsa, una era que aún está vigente y que va a tener su siguiente capítulo el próximo 6 de diciembre, cuando se celebren elecciones legislativas a la Asamblea Nacional. Por supuesto, mucho antes que eso, ya les estaré presentando la segunda parte de este podcast, si ustedes quieren, o si no, siéntanse libres de escribirle a Miguel y por favor pedirle que no me deje volver a hablar en el solar y que me prohíba la entrada de demás y demás y demás. Yo los entendería, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es lo que va viendo por ahora. Aquí los dejo. Tengo ya, según este cronómetro, hablado 1 hora y tanto. Sé que en edición va a ser un poco más. Bueno, por acá es Ernesto. Así que espero no haberlos aburrido demasiado y que esto les haya servido de algo. Si tú me debes